Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañar una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y a través de nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 28, 8 de la noche. Como siempre digo, y lo digo de corazón, es tremendo privilegio y tremendo orgullo poder compartir con usted este programa y que sea de interés. Lo importante, porque los mensajes que tratamos de transmitir a través de las dos plataformas que tenemos, que es AFN TV y AFN Radio, nuestro deseo no es competir con periodismo porque no lo somos. Como siempre digo, nosotros somos un canal de expresar lo que tenemos dentro, de ubicarnos en las cosas que están sucediendo en este momento. Y evidentemente, lo primero que tenemos delante, como de carácter, y que aunque la gente quizás dude de esta parte, de carácter mundial, es la independencia de los Estados Unidos. Y digo esto porque un día como hoy, 250 años, el próximo sábado, el Día de la Independencia, evidentemente, fue el marcador para el mundo entero. Que esa idea que nació otrora en todos esos países filosóficos que estaban en ese momento, Grecia, Roma, todo eso, el concepto de una democracia como la que se gestó y se creó aquí en los Estados Unidos, marcó el ayer y el hoy que vivimos en los países que siguen la democracia. Lamentablemente, ninguno de los países que se llaman democráticos tienen ni una idea de cómo se configuró, ni han vivido cómo se configuró el gobierno de los Estados Unidos. Pero eso es otro tema. En este momento es anticipar la importancia que el día 4, 4th of July, va a celebrar los Estados Unidos con una mística, con una cantidad de eventos, con una cantidad de emociones que estamos viviendo todas las personas de buena fe, de buena lid, que aman los Estados Unidos, los que han nacido aquí, los que no han sido dañados por la jerga socialista, por esa penetración, por destruir los valores de esta nación, y que además los que hemos venido y que nos hemos asimilado de corazón, que vinimos aquí a sembrar semillas, que queremos que nuestra descendencia perdure para siempre. No de los que estamos, digo, estamos para que no quiera decir que no estoy excluido y estoy creando una casta diferente, no. Pero la realidad, para todos aquellos que han venido con un pie en el avión o en lo que sea, con la maleta lista para regresar, esperando oportunidades en su nación, se los respeto. Pero sentirse patriota y sentirse hijo de esa gesta independentista que tuvo muchos claroscuros, pero que nosotros estamos viviendo en este momento, el honor, el reflejo, el pensamiento condensado de los padres fundadores. Pero en aquel momento tiene que haber sido galletas y silletazos limpios, así que como toda faena de cruzar los pensamientos humanos, pues pasan esas cosas. La realidad, vamos a celebrar un evento de características mundiales. Y muchas personas participaron. Muchas personas durante todos estos 250 años han dado sangre, sudor y lágrimas, como aquella famosa canción, para poder llegar hasta el día de hoy. Y tenemos que seguirla defendiendo. Y esa es la parte que nos toca ahora, aquí, en este momento. Defender esos valores por los cuales creemos. Defender los valores porque son los que nosotros queremos que nuestra descendencia reciban. Homenajear a todas las personas que han dado su tiempo, porque podrían estar haciendo otras cosas, pero que se fajaron de buena fe, de buena intención, de amor por los Estados Unidos. Hay que rendirles homenaje. Y este es un día oportuno. Porque quiero traer a colación una persona
con la cual compartí muchos años en lo que fue la campaña anterior del presidente Trump, donde pasaron todas las manifestaciones habidas y por haber, donde creamos un grupo en aquel momento que se llamaba, alegóricamente nos hicimos mencionar, porque teníamos nuestra base de operaciones en esa área, en la carreta de la 40, en Burr Road, y le pusimos los tres de la carreta. Así que imagínense ustedes desde cuándo venimos en esa acción, y muchas personas estaban allí, muchas personas estaban comprometidas en pensamiento, palabra y obra, y dinero. Y mientras podían estar los sábados y los domingos con sus familias, lo normal, estaban ahí para luchar por los intereses que estamos disfrutando hoy, por el medio de vida que estamos disfrutando hoy. Y nos hemos tenido que enfrentar una y otra vez a estos degenerados, a los demócratas, que están empeñados ya oficialmente en un partido de izquierda, con filosofías de izquierda, y lo peor, con filosofías de cambiarle hasta el modo de caminar de los Estados Unidos. Dicho y hecho, me trae a colación una persona que estuvo con nosotros, que perteneció o integraron el grupo de los tres de la carreta, que es Harry Taylor y su señora Susie Taylor, la famosa diva de Miami. Para mí en este momento quiero centrarme en la imagen de Harry, porque aparte de haber sido una persona ejemplarmente para mí en cuanto a su dedicación, rectitud, vanguardismo, liderazgo, todo lo que yo pudiera decir en favor de el personaje que quiero presentar, es este gran amigo, Harry Taylor. Mis amigos, él está pasando en este momento una crisis emocional extraordinaria de salud, y eso está arrastrando evidentemente a su señora. El punto aquí focal es que está prácticamente por presentar cuentas al creador. Digo esto porque hay una solución, hay un término de que esta situación logre superarse, y requiere un trasplante de corazón inmediato. Esto no se puede postergar, porque si se posterga, las consecuencias están ya presentadas arriba de la mesa. Así que hay una carrera de concientización. Yo aquí en el canal no le voy a pedir a usted ni un centavo, créame que no. Ustedes saben que la trayectoria de este canal es totalmente non-profit y no hacemos campañas de recolección de ningún tipo. Atendemos a programas educativos, programas, etcétera. Ustedes los han seguido, los han visto aquí con nosotros. Pero este momento, que es un momento de definición de vida, yo llamo la atención a ustedes, que ustedes decidan, que ustedes consideren, que ustedes hagan un acto de pensamiento profundo, de que no solo podemos estar pendientes de los momentos emocionales, sino que también tenemos que estar al lado de los momentos trágicos, como el que tenemos en este momento en Venezuela, una cosa apocalíptica por completo. De esto voy a hablar ahora en el siguiente segmento. Pero en este momento mi enfoque está aquí sobre Harry Taylor. Créanme, yo estoy atribulado. Están pasando tantos hechos en este momento en la humanidad, y recibir adicional este impacto de una persona que sé que se la jugó todo. Harry Taylor es un profesional especialista en nutrición, nutrólogo como se acostumbra a decir en este medio, muchos conocimientos en medicina ortomolecular, creó una línea de productos nutricionales o de suplementos nutricionales de clase elitesca. Es pastor
evangélico, es un declarado ferviente opositor del comunismo y, como decimos los cubanos, y por ahí para allá. Y en este momento necesita de nuestra consideración, necesita de que nosotros, como le dije hace un momento atrás, hagamos conciencia y que dentro de todas las necesidades que puedan haber, usted considere la posibilidad. No le estoy pidiendo un centavo, le estoy apelando, le repito, a su conciencia. Personas que se han jugado porque usted viva en la libertad y sigue luchando para que esa libertad no sea maniatada por estos degenerados, sino que podemos seguir adelante. Así que una persona del calibre de Harry no podemos permitir quitarnos de la mano. Y entonces habrá personas que dicen, ¿por qué yo lo voy a dar? Yo no lo conozco, o yo lo conozco, pero una persona que o que es una persona así, 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 o la persona no me gusta. ¿Y sabes qué? A Jesús, Jesucristo, sabemos quién estamos hablando. Imagínense, Hijo de Dios, nuestra fe lo dice así, y resulta ser que no lo quería mucha gente, hasta el punto que lo llevaron, lo arrastraron por la calle, le dieron palos, latigazos y lo crucificaron. Y hoy en día hay gente que no lo quiere, no lo odia. Sí que si eso se lo hicieron a Jesús, imagínense qué cosas nos pudieran hacer a todos, cualquiera de nosotros. Así que Harry en este momento es una persona fuera de todos esos contextos, y es un ser humano de valor, de intensidad, que nosotros tenemos que tenerlo en nuestro corazón y que nuestra conciencia sea quien nos toque para poder colaborar con esa gesta de reunir el dinero en sí o sí, es ahora, no dentro de una semana, no dentro de 2 semanas, para poder reunir ese dinero. Para eso, le repito, apelo a su conciencia, no pido un centavo, pero estoy publicando en este momento aquí en pantalla la dirección de un GoFundMe que está creado y usted lo que su conciencia y su corazón disponga. Y sé que en este momento muchas personas están enfocados en la tragedia de Venezuela. Y sé que muchas personas en este momento están ahogados con la situación que todo el mundo ha tenido que enfrentar en los días subsiguientes, o los días anteriores, perdón, en cuanto a gasolina, costos elevados, medicina. Es oportunidad de nosotros, lo que su conciencia le permita, tratar de colaborar con esta causa. No tengo ni que decir el sufrimiento que está pasando la esposa. He hablado con ella en las últimas semanas, 3, 4 oportunidades. Para mí fue una sorpresa lo que estaba pasando y me he hecho solidaria con ella y por eso estoy invitando a este momento, a este conocimiento, a esta expresión. La invité para que estuviera aquí en el programa y nos hablara, pero desafortunadamente con la crisis emocional que tiene, pues evidentemente no puede. Ella quería tocar un tema, al cual me lo voy a reservar, voy a tratar a ver si se puede hacer el programa explícitamente con esa idea que no es de dinero, les repito, es un punto importante para entender esto que está sucediendo, que nos puede suceder a usted, a mí o a cualquier miembro de su familia en cualquier momento. Se los dejo a ustedes, mis amigos. Mis mejores augurios, mis mejores deseos, mi clamor a Dios es que de iluminación Harry lo mantenga, lo preserve y que llegue hasta ustedes ese sentimiento para que podamos ayudar. El programa no da para tanto tiempo de lo que quisiera hablar. Voy a resumir conceptualmente el resto. Lo que está pasando en Venezuela nos ha tocado de cualquier forma a todos. El mundo hispano sabe lo que ha sufrido Venezuela desde Don Gato y su pandilla de el Chávez y comparsa hasta la destrucción total que llevaron al país, donde la semilla socialista
llega, destruye. Dígame todas las personas que están en Miami que han huido de esos países huyéndole a esa situación, a esa venenosa causa socialista, que palabritas como la revolución del siglo XXI, aquella, lo que da es pena y tristeza. Y pena y tristeza que todavía llegan aquí personas y se asimilan, pero siguen con la mentalidad socialista, están esperando que el gobierno les dé, y eso no va a pasar. Y que además, ustedes lo conocen de lo que yo estoy diciendo. Simplemente, amar a los Estados Unidos no es amar a una república. Amar a los Estados Unidos es la parte conceptual y la parte emocional de lo que representa a los Estados Unidos. Y si no fuera así, dígame cuánta gente que deciden salir y que sean especialmente del carácter socialista, se van para Rusia o se van para China o se van para Cuba. Para allá esos lugares son los que tengan algo que esconder. Aquí no hay nada que esconder. Entonces el punto de Venezuela es ese. Desafortunadamente nos toca ahora una crisis, y una crisis donde todavía los socialistas están en el poder. Aunque haya una idea de transición, hay una agenda clara por parte del Departamento de Estado. En fin, el punto es que mucha gente emocionalmente está comprometida. Yo, en lo particular, tengo 3 colegas que ya están oficialmente declarados con su familia desaparecidos y confirmados que están muertos. Por el lado emocional de la familia, ya tienen confirmado y tienen en sospecha de otros. Así que este ejemplo mío no escapa a lo que tengan muchas personas en este momento. Solidaridad, evidentemente también. Cuide cómo usted manda las cosas que van a mandar a Venezuela. Si usted ha tenido hasta ahora un courier tradicional y quiere llevar, y no estoy hablando aquí de egoísmo, créame, pero usted quiere que realmente su ayuda pueda afectar directamente o toque directamente a su familia, si usted tiene un courier que es el que se ha encargado de llevarle las cosas allá, mañana, lunes, oportuno, llámelos y verifique si ellos están haciendo el problema, porque a toda la parte de la ciudad no pueden llegar, pero si está el servicio activo, la pregunta sería si pueden ir a sus oficinas y recoger directamente el paquete. Eso daría cierta tranquilidad en cuanto a que lo que usted está enviando llegue. Todo lo demás que podamos donar y lo podamos llevar a los centros de acopio que se han establecido por toda parte de la ciudad, pues va a ayudar a tantas personas, esos productos van a ser clasificados y van a ser repartidos. Siempre tenemos la duda que si eso lo maneja los socialistas, comunistas, chavistas, maduristas y todo lo que termine en ista, va a ser, ese gobierno tiene que caer, ese gobierno tiene que salir. Y ojalá que aparezca alguien que gobierne ese país desde el punto de vista democrático, sentido capitalista, y no todos, porque están todos los que están comprometidos ahí con la idea que ha llevado a Venezuela durante tanto tiempo, que es la democracia socialista. Para los que la conocen, saben de qué estoy hablando. Seguimos en el tome y dame de Irán, que si voy, que si no voy, que está firmado el acuerdo, que si el acuerdo lo rompen nosotros, el tumbi que vira, dale para adelante y dale para atrás. La zozobra está, la gasolina ha bajado y yes. Hasta Trump tuvo que hacer una amenaza con el departamento de X, para que se creó el departamento de justicia, para que hiciera una investigación de por qué las gasolineras, especialmente las que son propietarios de los, mantienen todavía los precios altos, cuando deberían haber bajado, como en muchas bombas de gasolina. Yo pasé hace 3 días, me dolió porque tenía el tanque lleno y estaba a 2.97. Yo
les permito a ustedes hacerme una pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? ¿Qué pasa si los demócratas y sus escorias se apoderan de las cámaras? Esto lo hemos estado hablando todo el tiempo en los programas últimos. Para nosotros es crucial, como sea, que no podemos darnos el lujo de perder las cámaras. Hay vaticinios positivos que dicen que no solamente vamos a ganar, sino que vamos a ganar otros escaños. Que bueno, ojalá que sea así, amén. También hay otros que dicen que se va a perder la cámara. Todo puede suceder. Y para que lo que vaya a suceder suceda, depende de usted. Usted tiene que concientizarse, salir, defender. Cada vez que salga un topo izquierdista tratando de quitarle el puesto, como es el caso que está sucediendo con el tal Rodríguez, que fue de comentarista, ni mencionar su nombre, y que está postulando contra María Elvira. Ustedes saben que María Elvira no es santo de mi devoción, pero mucho menos el otro. Entonces, aquí no me queda más remedio que definir a mis intereses, a mi conveniencia, a mi ideología, quién responde mejor. Eso lo decide usted. Yo auguro un futuro, tengo fe absoluta en ese futuro limpio, resplandeciente, porque tengo mis ojos en mi descendencia. Quiero lo mejor para ellos. Y para eso, para su familia, usted es el marcador. Usted es el que va a salir a defender. No hay otro camino. Vanguardismo, lucha, perseverancia. Mi amigo, yo soy Gustavo Rodríguez. Esto, para ser sincero, ha sido un programa especial, solamente con el deseo de expresar lo que les he hablado sobre Harry Taylor. Tengan fe en Dios. Tengan fe de que si usted se compromete al vanguardismo, vamos a salir adelante. No al socialismo, no al comunismo, sí al verdadero capitalista, no al explotador, que siempre de los dos lados hay explotadores, sino que en conciencia en qué sociedad pudiéramos estar desarrollándonos, en qué sociedad tenemos futuro. Les deseo lo mejor. Sigo perseverando en mi expresión de que Dios siga bendiciendo a toda la humanidad, que rescate a esa nación como Venezuela del desastre que está viviendo, político y de la naturaleza. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Afenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. Afenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga. ¡Libertad! El legado resiste. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God,
indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say